Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta del mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Diario de una peatona. Busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a nuestra tercera edición del programa Ambiente y Ciudad. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Flaxo Radio, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Les cuento que el día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos afecta, aunque irónicamente de manera silenciosa en la ciudad, a nuestra salud. Y estamos pues hoy con Miguel Ángel Chávez Avilés. Él es ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile. Es máster en Ingeniería de Edificaciones Sostenibles en la Universidad de Greenwich en Reino Unido. Tiene también experiencia en la gestión de contaminación acústica, acondicionamiento y aislamiento acústico. También es experto técnico en ruido y vibraciones del Servicio de Acreditación Ecuatoriana. Ha sido también parte de los técnicos que han llevado o que han formado parte de la Secretaría del Ambiente en toda la parte de gestión de ruido entre 2008 y 2013. Y también es profesor de la UTLA, forma parte del grupo de investigación de grupos de investigaciones acústicas de la carrera de Ingeniería de Sonido y Acústica de la Universidad de las Américas. Entonces te damos la bienvenida, Miguel Ángel. Salúdanos y empezamos. Pues muchas gracias, Diana, por la invitación. Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí y pues saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. De algún modo... Yo digamos que te ubiqué, te encontré, justo porque estaba buscando temas relacionados con el ruido, los estudios, las investigaciones que se han hecho al respecto de este problema en el caso de Quito, y encontré unas publicaciones en la prensa muy interesantes de parte de esta investigación que ustedes estaban haciendo con la UTLA, y llamaba mucho la atención porque lo que nos mostraban era un mapa de Quito, era como el primer mapa de Quito en donde se mostraba en las vías ya un análisis en términos de decibelios de cómo estamos en la ciudad. Cuéntanos un poco al respecto. Así es, pues, esto de alguna manera parte porque en el 2015 salió una ley desde el Ministerio del Ambiente que exigía que aquellas ciudades con una determinada población, que son 250,000 habitantes, tenían que empezar, digamos, a elaborar un mapa de ruido, ¿no? El mapa de ruido se lo conoce como una herramienta estratégica, digamos, visual, donde uno puede identificar, por ejemplo, digamos que zonas más ruidosas, zonas sensibles. Entonces, digamos que es un instrumento muy útil, sobre todo para el tema de identificación, ¿no es cierto?, de aquellas zonas que requieran alguna atención y aplicación, por ejemplo, ya de acciones o políticas específicas. Entonces, esto empezó, digamos que se genera por esta normativa. Nosotros como universidad nos interesamos básicamente en hacer este mapa, que si no me equivoco lo culminamos hace 2 años, nos tomó igual 2 años hacer, es decir, empezamos hace 4 años, justo con el tema de normativo,
y pues digamos que ese es el inicio, ¿no? Básicamente tratar de empezar a generar información en la ciudad, en este caso el primer mapa de ruido, de tráfico. Es importante eso que hay que aclarar, es decir, no es el ruido de toda la ciudad, sino es únicamente, digamos, lo que se estima que genera el tráfico vehicular. Y el mapa, digamos, uno de los productos, ¿no? Pero de ahí han salido, digamos, varias líneas de investigación que son interesantes, que estamos trabajando actualmente. Ok. Entiendo de parte de los documentos que se han generado, también hay un artículo publicado, uno de los hallazgos es que se encuentra un dato, ¿no? Que prácticamente el 25% de las personas están sometidas a un ruido que va más allá de los 65 decibelios, que entiendo que la misma OMS es como un referente para decirnos cuáles son los límites sobre los cuales ya empezaríamos a tener problemas en términos de salud. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco la problemática, es decir, estos datos que se han encontrado, a qué nos lleva, cómo estamos en Quito, qué tan bien, qué tan mal, a qué nos estamos enfrentando, y un poquito de la metodología, es decir, cómo lo hicieron, tomaron datos in situ, entiendo que hay un modelo predictivo también. Cuéntanos un poco cómo lo hicieron. Así es, pues bueno, digamos que el mapa de ruido se construye a través de una simulación computacional a la cual tú le ingresas varios datos, digamos, de la ciudad, ¿no? Está, digamos que el terreno de la ciudad, todas las irregularidades, la topografía, las vías, ¿no es cierto? Todas las vías, digamos, principales. En este caso nosotros limitamos el alcance del estudio a la parte urbana de Quito, ¿ya? Porque, bueno, el distrito metropolitano es bastante más grande, llega hasta Negalito, qué sé yo, ¿no es cierto? Tienes algunas partes, digamos que es todo el cantón. Pero en este caso, bueno, nos limitamos a la parte urbana porque es donde de alguna manera nosotros pues, al menos consideramos que es donde el problema pues es más importante. Y ingresas, por ejemplo, información del tráfico vehicular, entonces alguna información salió de la Secretaría de Movilidad, porque ellos tienen, como la movilidad es otro tema también importante en la ciudad, entonces hay mucha información que se genera de la cantidad de vehículos que circulan por las calles. Eso conjuntamente con el tema de edificaciones, por ejemplo, digamos que todo eso vas tú ingresando al modelo. Obviamente hay un proceso de validación que se hace a través de mediciones. Entonces fuimos midiendo, hicimos varios puntos de medición, algunos de larga duración, otros de corta duración que son para validar el modelo. Y de hecho en esa publicación, en el primer producto que nosotros generamos de este mapa, fue evaluar varios modelos de predicción de ruido, porque digamos que hay varias propuestas internacionales, está el modelo alemán, está el modelo nórdico, qué sé yo, los suizos, franceses, cada uno tiene su forma de medir, porque de alguna manera también el ruido es muy social, ¿no? Es decir, también depende mucho de cómo somos. Entonces, exactamente, entonces evaluamos varios modelos, escogimos el mejor, que de alguna manera también se coincide con los modelos que han obtenido, por ejemplo, en otros países sudamericanos como Chile. Y pues de alguna manera ese fue nuestro primer hallazgo, ¿no? Identificar el modelo que mejor se puede adaptar a la ciudad. El modelo, me refiero, es un modelo matemático que integra, digamos, cálculos con todas estas variables que tú le ingresas, y pues es el que menor desviación de alguna manera tuvo, ¿no? Porque tampoco es algo extremadamente exacto, o sea, es una herramienta estratégica que te sirve para tener una idea general. O sea, no hay que tener claro que no es un mapa que tú vas y dices, aquí este es el ruido de mi casa y digamos que va a ser así, sino que obviamente manejan cierta incertidumbre, pero que nos permite, digamos, sacar varias cosas. Entonces, esa más o menos fue la metodología, digamos, que es alimentar el modelo, validar el modelo, y una vez que tenemos el modelo validado, de alguna manera generamos este mapa, y como tú bien mencionaste, además, digamos, de generar el mapa, lo que hicimos fue una evaluación de la población expuesta. Entonces, digamos que distribuimos la población de Quito en los edificios, ¿no es cierto? También hay ciertos modelos que te dicen que si yo tantos habitantes, tantas personas por metro cuadrado en un edificio. Y eso nos permitió, por ejemplo, identificar que aproximadamente una cuarta parte de la población está expuesta a niveles superiores de lo que recomienda, en este caso, la OMS para el día. En la noche el porcentaje sube porque los niveles que recomienda, pues obviamente son más bajos. En la noche tú tienes que estar, o deberías estar expuesto a niveles de ruido más bajos para poder descansar, para poder conciliar el sueño, etc. Entonces ese porcentaje de alguna manera se eleva, ¿no? Entonces sí, son porcentajes importantes que de alguna manera lo que nosotros como académicos pretendemos es empezar también a hacer ruido, ¿no? En el buen sentido de la palabra, para que las autoridades pues le tomen la importancia que se merece. Sí,
al respecto de esta metodología me surge la inquietud. ¿Ustedes hicieron tal vez tomas in situ para corroborar algunos de los datos y justo para confirmar esas desviaciones? Exactamente. O sea, lo que tú haces es, digamos que haces un proceso de validación en el cual tú estás midiendo el ruido que genera la ciudad en un determinado punto, mientras estás también monitoreando el flujo vehicular. Entonces, después de esa información, esa información que es muy puntual, digamos que fue del día que tú hiciste esa medición, tú la metes al modelo y lo que tratas es de que dé lo mismo. Es decir, que con el flujo vehicular que tú le ingresas, que tú contaste ese día, te dé el ruido que tú mediste, ¿ya? Y obviamente, bueno, puedes empezar a ajustar un poco el modelo, pero realmente lo que uno pretende es tratar de valorar cuánto se puede desviar ese modelo de la realidad. Entonces, las desviaciones realmente no son grandes. Se hablan de 3, 5 decibeles, que no es, digamos, en este caso significativo. No es un tema normativo de cumplimiento, no es básicamente tener una idea de, bueno, más o menos en qué valor estamos para tener, digamos, ese diagnóstico, ¿no es cierto? Ese escenario, digamos, inicial y empezar, por ejemplo, después de hacer un mapa de ruido en 5 años, un par de años más y ver cuál es la tendencia, si la tendencia es a subir, a mantener, si se ha logrado disminuir. Un poco es partir de algo, porque realmente en la ciudad, si bien, digamos que el ruido ha existido siempre, yo creo que no hay suficiente información ni suficiente acción con respecto, por ejemplo, a otros problemas, ¿ya? Y sin desmerecer los otros problemas, yo creo que el problema del ruido es uno de los más importantes que tiene la ciudad. Sí, sí, coincido contigo. Y ahí hay un tema también, y es... hay una especie de contradicción entre la ordenanza, o no sé si una contradicción o una falta de explicación, porque la ordenanza nos plantea unos niveles máximos permitidos en zonas residenciales, y como tú bien decías, durante el día, me parece que está por los, a ver si coincido, me parece que 45, y en la noche me parece que son 35, pero baja entre 10 a 15 decibelios, lo contábamos en el programa de Diario de una Peatona, y... en cambio, tenemos otra normativa que nos habla, en cambio, sobre los máximos permitidos por los automotores. Entonces, se genera una especie de duda, y a ver si es que tú nos puedes solventar, porque si estamos hablando de medición en las vías, pero si a ellos se les permite 80 decibelios y en las zonas urbanas se habla de 40, ¿qué pasa ahí? Sí, mira, esto es muy común, el tema un poco de cómo aplicar, digamos, que estas normativas de estos niveles a las diferentes situaciones. Entonces, digamos que hay una ordenanza que establece, digamos que se basa en la norma nacional y que básicamente fija los niveles permisibles para fuentes fijas, que por ejemplo sería una discoteca, un taller, una fábrica, qué sé yo, cualquier actividad o servicio que genere ruido, que sea obviamente, digamos, de alguna manera comercial o con fines de lucro, pero que esté generando ruido. Entonces, eso limita la ordenanza y la norma técnica como máximos permisibles de fuentes fijas. Y ahí es donde tú dices que depende si es que estás en uso residencial, en uso industrial, en uso de equipamiento, etc. Y por otro lado están los límites que se fijan para las fuentes móviles, que son los vehículos. Ahora, el ensayo para medir el ruido de los vehículos es, digamos que muy cerca del tubo de escape, en condiciones de un ensayo muy particular, que es lo que hacen los centros de revisión vehicular cuando tú vas a hacer la revisión cada año. Entonces no es de alguna manera aplicable, es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, nosotros decimos aquí que debería ser 65 decibeles, porque esos 65 decibeles que digamos que es ya dispersado, es ese ruido cómo se ha distribuido en el ambiente, ¿ya? Uh-huh. Y no es tanto, digamos, en la fuente o en donde está escapando este ruido, como por ejemplo en el vehículo, en el escape. Entonces eso hay que tener cuidado porque es muy común que la gente confunda, uh-huh, por ejemplo, estos niveles con el nivel que nosotros medimos en la calle. Entonces, incluso el de fuentes fijas no debería aplicarse en este caso para lo que nosotros estamos mostrando acá, porque es un ensayo similar, es muy cerca de la fuente, ¿ya? Entonces, obviamente el nivel de ruido, si tú estás, qué sé yo, a 50 centímetros del tubo de escape o a 1 metro de un generador eléctrico, pues va a ser mucho mayor. Entonces, el procedimiento de medición es otro, los niveles son otros, y lo que deberíamos, y por ejemplo no tenemos, es ver cómo esos niveles después se dispersan en el ambiente, uh-huh, y les llega, digamos, a la mayoría de la población. Y por ejemplo, esa es una de las falencias que tenemos. No tenemos una norma nacional para calidad del ruido ambiental, digamos. O sea, ¿cuánto es el ruido ambiental que debería tener un sector educativo, por ejemplo? Eso no hay acá, ¿ya? Uh-huh. Tenemos cuánto no puede meter una fábrica o cuánto no puede hacer de ruido una discoteca,
pero no tenemos una norma que nos diga cuánto debería estar, digamos, el ruido en términos generales, en términos de ciudad. Ese es uno de los desafíos que tenemos, también de las metas que tenemos como, digamos, al menos los que trabajamos en este tema, para poder alcanzar, digamos, a que eso se incluya en una norma, así como existe para calidad, para temas de contaminación ambiental, de material particulado, hay. Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno puede saber si está bien o no. O sea, ¿estamos cumpliendo con nuestras metas o no? Y si no estamos cumpliendo, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Como alcalde, como, qué sé yo, como ciudad, como país, como sea. Entonces, digamos que hay ciertos vacíos todavía. Hay normas que regulan unas cosas, pero no está, digamos que cerrado el círculo para poder, de alguna manera, tener un control más adecuado. Ese creo que es el problema. ¿No? Sí, yo creo que has aclarado algo, una duda personal, pero seguramente más personas de las que están trabajando estos temas desde fuera, no tan técnicamente, también la tenían. Y es que, de algún modo, yo había interpretado que esas condiciones para zonas residenciales hacían referencia es decir, al área ambiental. Si es que yo tengo cerca de mi casa una mecánica que me genera muchos ruidos, yo podría medir, por ejemplo, el nivel de decibelios que tengo o en el interior de mi vivienda o en la vereda de mi casa, y si supera esto que nos está diciendo la norma de las zonas residenciales, daría paso a una posible denuncia. Es decir, ¿funciona así o no? ¿O hay detalles que hay que entenderlos mejor? Más o menos sí, pero digamos, por ejemplo, no es lo mismo que tú midas dentro de tu casa que midas fuera de tu casa. Entonces, igual hay normas, por ejemplo, internacionales que establecen límites para interiores. Entonces, tú puedes ir con el equipo, lo pones dentro de una habitación y ves que, digamos, el determinado nivel de ruido no se supere, ¿ya? Pero obviamente, si tú haces lo mismo fuera de la casa, el nivel de ruido va a ser otro. Entonces, lo que es importante es conocer cuáles son las condiciones en las cuales tú estás monitoreando, ¿ya? Porque esto podría traer problemas incluso para el mismo generador de ruido. Podría caerle una multa cuando no es su responsabilidad. Entonces, en eso, digamos que el ruido ha sido un poquito particular. Hay que ser muy cuidadoso con respecto a qué es lo que estoy midiendo, dónde estoy midiendo. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, claro, si es que hay una mecánica al frente, entonces tiene que ir un técnico que conoce el procedimiento para medir. Hay una medición que se hace a una determinada distancia de este establecimiento o de la fuente. Hay que hacer una corrección, por ejemplo, que se llama por ruido residual. ¿Por qué? Porque cuando tú mides, puede ser que estén pasando los carros, entonces ese ruido se filtra y se mete a la medición. Obviamente ese ruido no es responsabilidad, en este caso, del regulado que tú estás tratando de evaluar. Entonces es un procedimiento un poquito complejo, digámoslo así, ¿no? Pero por eso te digo que es importante diferenciar. O sea, y hay los mecanismos. Y si tú tienes una mecánica, uno debería poder ir a hacer la denuncia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Es ir y verificar bajo este procedimiento que este establecimiento pues esté cumpliendo con esos límites, ¿ya? Pero siempre, como te digo, teniendo ese cuidado de que yo no puedo decir, por ejemplo, pero aquí estamos hablando de 65 decibeles. Entonces, básicamente son diferentes formas de medir algo, ¿ya? Y por eso también tiene diferentes niveles de permisibilidad. Pero de que es posible, es posible. O sea, si tú tienes, eso está regulado, eso sí está regulado. Si tienes una fuente, si hay una discoteca o alguna actividad que esté generando ruido, hay la norma para ver si es que ese ruido, digamos, está dentro de los límites permisibles. Ok, yo creo que se ha aclarado mejor, y hay cosas interesantes que tú planteas con este ruido que no es directamente emitido por la fuente, pero que sí se genera una especie de rebote o de reverberación, y esto ya está determinado por los niveles de altura de las edificaciones, por la materialidad, supongo también por la presencia o no de vegetación. Pero bueno, eso quisiera que encerrarle dentro de otra pregunta. Pero ahora, para darle más línea a continuidad, preguntarte, ¿qué tipo de influencia ha tenido esta investigación, este mapa tan interesante que nos demuestra que los ejes principales, los ejes viales centrales de la ciudad están sobre la línea, sobre el límite? ¿Ha tenido ya directamente con la Secretaría del Ambiente, por ejemplo? ¿Ustedes tal vez han tenido algún acercamiento como parte de ese resultado? Sí, mira, nosotros cuando estábamos empezando a hacer el estudio, claro, para nosotros de alguna manera era interesante el hacer este mapa, no tanto para tener el mapa ahí impreso y que se ve, porque se ve bonito, digamos, ¿no es cierto? Que de hecho que lo es, sino para poder generar más información en relación a eso. Entonces, digamos que cuando estuvimos iniciando este proceso, tuvimos un acercamiento con la Secretaría del Ambiente, digamos, les hicimos ver también que era un tema normativo, no era solamente un tema porque para nosotros, por ejemplo, nadie nos obliga a hacer, nosotros lo hemos hecho porque es parte de nuestros intereses, ¿no es cierto?, de nuestras áreas de investigación. Entonces hubo este acercamiento con la Secretaría del Ambiente, pero la verdad no se logró consolidar ninguna alianza,
Ya hubo algún problema ahí técnico. Nosotros también vimos, o sea, para nosotros nuestro interés era fusionar, digamos, estas fortalezas entre la Secretaría del Ambiente, que también tienen equipos, tienen técnicos, tienen recursos, ¿no es cierto?, con los de la universidad, que de alguna manera fueron autogestionados a través de algún proyecto de investigación, pero bueno, nuestra intención era de alguna manera juntemos las fuerzas, hagamos esto por la ciudad, pero en el camino hubo muchas trabas. Entonces nosotros dijimos, mira, si la idea de todo esto es facilitar el proceso de la creación del mapa, y pues no se está dando estas facilidades, pues nosotros seguiremos por nuestro camino. Finalmente, ¿no es cierto?, era también nuestra decisión. Y ¿qué te diré? O sea, no ha habido, digamos, una respuesta, tal vez como nosotros hubiésemos querido en este tema. ¿Ya? La Secretaría del Ambiente creo que quiso hacer los mapas por su lado, entonces imagínate, era como un doble esfuerzo ahí, medio absurdo, medio ridículo. Y claro, ellos creo que por parroquia les tomaba 6 meses, nosotros hicimos el mapa de 32, 33 parroquias en un año, en 2 años. Entonces imagínate, si íbamos a demorarnos 6 meses en cada parroquia, íbamos a tener listos pues en 15 años del mapa, ¿no? Entonces, cuando ya los resultados cuando ya se iban a estar, entonces claro, de alguna manera que no había una coincidencia desde lo técnico. Entonces, la verdad es que no ha habido, o sea, nosotros les hemos invitado cuando hicimos el lanzamiento del mapa, ellos van, pero digamos que no hay una acción, ¿ya? Incluso la misma Secretaría del Ambiente tiene una red de monitoreo que está midiendo el ruido digamos que constantemente, tienen algunos puntos estratégicos, pero no hay, por ejemplo, difusión de esa información, no se sabe bien qué es lo que están haciendo con esa información. Entonces yo sí soy crítico, digamos, creo que le falta a la Secretaría de Ambiente un poquito más, digamos, de esfuerzos en este tema, o de dejarse ayudar, por ejemplo, porque finalmente esto es un tema que nos preocupa a todos los quiteños, ¿no?, a todos los ciudadanos, y que debería generar acciones para el beneficio de todos nosotros. O sea, no es una cuestión de la universidad como tal o del municipio tal. Creo que es un problema, digamos, social, ¿ya? Y en este caso creo que todos somos responsables de alguna manera, y más aún los que están pues en aquellas posiciones políticas para tomar las decisiones. Entonces eso es un poco, ¿ya? Nosotros hemos tratado de hacerlo a través de estos espacios, por ejemplo, de difundir nuestro trabajo. Creo que así mismo fue como tú llegaste a nosotros. Entonces, sí, se dan, digamos, que estos momentos, ¿no? Por ejemplo, el último miércoles de abril se festeja el Día Internacional de la Lucha contra el Ruido. Entonces, es una época en la que, digamos, que este tema como que resurge, ¿no? Pero debería sí tener más continuidad, porque a veces las cosas como que se ponen de moda, y después uno se olvida, y después hasta el próximo año. Entonces, no es algo que sea sostenible. Yo creo que eso le falta. Y sobre todo creo que le falta porque las autoridades no se han puesto, digamos, en esa posición de decir, bueno, vamos a hacer algo al respecto, con relación a lo que sabemos, a lo que conocemos. Sí, coincido con lo que tú dices. Al final es como pensar que la gestión se basa o se limita a generar documentos, a generar ordenanzas. En cada uno de los temas creo que nos pasa un poco de lo mismo. Igual en el tema de la calidad del aire en términos ya de contaminaciones vehiculares. Entonces, un poco lo que tú contabas y un poco uniéndole y ligándole con otras preocupaciones de tema urbano y de tema ambiental mucho más amplio, casi siempre nos lleva al tema del vehículo, ¿no? Este objeto que llegó, que transformó la ciudad y que se queda y que parece que no hay ninguna intención de reducir su uso, ¿sí? Entonces, es súper interesante porque tú nos estás dando acá los resultados con este mapa de uno de los mayores emisores, digamos, de ruido, porque es un ruido constante. Entonces, me da la sensación, no sé qué opinas tú, que tal vez todas las problemáticas ambientales, o no todas, pero la gran mayoría de las problemáticas ambientales están relacionadas con nuestros modos de movilidad, y que justo ese tema de ir en contra de este modo privado de moverse, pues todavía hay mucha resistencia, inclusive por parte del municipio todavía hay mucha resistencia de todos los técnicos en todas las áreas de cuidado, al vehículo no se toca, ¿no? Los peatones no importan, los ciclistas menos, pero el vehículo no. Entonces, no sé, parece que todo nos lleva un poco hacia allá también, ¿no? Con un poco una reflexión, no sé qué opinas tú. Sí, mira, si tú me preguntas, yo no soy pesimista en términos del ruido de tráfico, porque pienso, y no sé si me equivoque, que el vehículo con el tiempo va a tender a hacer menos ruido. De hecho, el otro día leía que los vehículos eléctricos, por ejemplo, que ya se están masificando en otras partes del mundo, les están poniendo dispositivos para que hagan ruido, porque son tan silenciosos que han generado accidentes, por ejemplo. O
sea, el peatón cruza, no le escucha el vehículo y qué sé yo, hay atropellamientos y cosas así. Entonces los fabricantes de los vehículos eléctricos de alguna manera están obligados a poner algún dispositivo para que el vehículo haga ruido, ¿ya? Entonces yo creo que en un futuro, por ejemplo, el ruido vehicular del motor se va a reducir, va a tender a ser cada vez más silencioso, y los carros, digamos, se notan. Un carro de hace 20 años, por ejemplo, con respecto a un carro no eléctrico de hoy en día, pues es mucho más eficiente, mucho más silencioso, etc. Lo que sí hay que cambiar es el comportamiento de la gente, porque yo creo que uno de los grandes problemas en Quito no es tanto el ruido del motor o que los carros sean viejos, sino que el que maneja en Quito no tiene cultura para manejar, no tiene una cultura de respeto para manejar, ¿no? Entonces está eso de que se pone el semáforo en verde y un segundo antes ya te están pitando. Y yo también yo conduzco y también soy peatón, y no sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno va caminando y escucha el pito de alguien, el pitazo, o sea, es estruendoso afuera. Cuando uno va dentro del vehículo, pues estás blindado, ¿no es cierto? Entonces no suena tan fuerte. Pero ir afuera es molesto, y a veces a uno le cambia, o sea, basta con que te hayan pitado así al ladito, te cambió totalmente el genio de ese día. Entonces vos también ya estás más cargado y vas, entonces es un tema como que es como una rueda, como una bola de nieve, ¿no? Que se va como haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces ponte en temas de movilidad, yo creo que la tecnología nos va a tender a hacer vehículos más silenciosos, pero ¿cómo hacemos que la gente sea más silenciosa? ¿Cómo hacemos que la gente sea más respetuosa en todos los sentidos? Yo no creo que solo es un problema del ruido, creo que en general los quiteños no somos empáticos, no somos solidarios, me da pena decirlo, pero creo que así somos realmente. O sea, entonces yo creo que muchas de las acciones también tienen que ir hacia la educación. ¿Cómo genera ciudadanos más amables, ¿no? Más generosos, qué sé yo? O sea, incluso en el mismo tema de tráfico, si tú haces que todo fluya, por ejemplo, que dejas pasar a la gente, le das el paso, te aseguro que todo fluiría mejor. Pero no, aquí somos yo por ganar un metro, o sea, te fijas, es como siempre pensando en uno. Entonces eso creo yo que es uno de los grandes problemas que ojalá podamos cambiar con las nuevas generaciones, y ojalá también cambie en relación también a pasarse de lo privado al público, o sea, de utilizar medios masivos, porque claro, parte de este comportamiento también es porque yo voy en mi auto solito y el de al lado también, entonces es una congestión tremenda cuando tú podrías reemplazar todos esos vehículos, qué sé yo, por un tren, ¿no es cierto? O un metro, por ejemplo. Entonces yo creo que también va por ahí, o sea, motivar el uso de estos transportes masivos, que ojalá lo logremos, digamos, con estas transformaciones que hay en la ciudad, pueda de alguna manera todo llevar a que se baje, ¿no? Hablando del tema del tráfico, porque bueno, hay otras fuentes, como hemos hablado, están las industrias, están los aeropuertos, los parlantes de los comercios, los que compran y venden chatarra, los que venden gas, o sea, hay un montón de cositas por ahí que tienen que solucionarse, y que hay los mecanismos legales para solucionarse, pero no están las acciones. Entonces ahí hay un jalón de orejas para un montón de gente, ¿no? Y entre ellos también nosotros, porque somos también parte de esta ciudad. Sí, no, muy interesante lo que nos has contado, porque es bonito cuando ves que esa forma o esos problemas que estás identificando como peatón, como usuario, como ciudadano, no son únicas. Es decir, hay un montón de gente que también lo está pensando, pero no se dan los espacios para poder cambiar esto, o para hablar, o para debatir, ¿no? Tenemos nosotros una asociación de peatones que es muy interesante, que de algún modo tienen como un poco la preocupación. Y bueno, has tocado como cuestiones mucho más amplias, es decir, siempre estos problemas no es resolver solamente el ruido, sino es toda una forma de entender la ciudad y del comportamiento que es muy complejo. Bueno, ya un poco acercándonos para ir cerrando un poco ya a algunas de las ideas que hemos ido hablando, aparte de estas soluciones que tienen que ver mucho con el comportamiento de la gente, en términos técnicos, ¿cuáles podrían ser las mejores soluciones? Pero ya hablando, por ejemplo, del cañón urbano, ¿cómo se podría componer en términos urbanos, arquitectónicos, alturas, materialidades, como te comentaba hace un momentito, vegetación? ¿Qué posibles estrategias se podrían pensar para reducir estas afecciones del ruido? No sé si le han pensado un poco. Sí, bueno, es un problema complejo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Quito es una ciudad grande, es una de las principales ciudades del país. Es una ciudad que tiene que hacer ruido. O sea,
los que estamos en este tema no pretendemos que las ciudades dejen de hacer ruido, por ejemplo. Incluso a veces es parte hasta de la misma, diría yo, atracción turística, por ejemplo, ¿no es cierto? Que haya una zona mariscal con mucha actividad, digamos, eso no se puede limitar, ¿ya? Lo que creo que hay que mejorar es el tema de la planificación, o sea, de que no hayan personas que no quieren sentir ruido en lugares donde se hace ruido, ¿ya? Ese también creo que es uno de los grandes problemas de la ciudad. Tal vez tú como arquitecta me puedes dar la razón y quizá puedes conocer un montón más, porque aquí se mezclan las cosas. Entonces tú tienes sectores como Carcelén, donde está una fábrica y al otro lado de la calle, o sea, en un lado de la calle es residencial, al otro lado de la vereda es industrial. Entonces tienes a la tremenda fábrica que trabaja 24 horas y al pobre que está al frente queriendo descansar. Entonces no hay una buena planificación, ¿ya? Entonces el tema es que el ruido esté, pero no afecte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entiendo que bueno, no es mi especialidad, pero que han establecido sectores industriales, ¿no es cierto?, para que se muden, digamos, las industrias y de alguna manera empezar a organizar la ciudad. El tema del aeropuerto, por ejemplo, fue un tema de pésima planificación. O sea, el antiguo Mariscal Sucre estaba, ¿no es cierto?, bueno, donde eres del parque, rodeado de casas. Entonces, imagínate la gente que vivía con los despegues de los aviones todos los días a 50 metros de su casa, el avión despegando. Entonces, ponte, eso se ha logrado cambiar de alguna manera, ¿no? El aeropuerto se mudó a Tababela. Entiendo que hay una planificación mejor en torno a cómo se ocupa, digamos, el suelo en torno al aeropuerto, también pensando no solo en ruido, digamos, sino en varias cosas. Pero eso creo que es uno de los temas que hay que solucionar, ¿no? En Quito, un poco, o de aquí en adelante, ver cómo utilizamos adecuadamente el espacio, ¿ya? Más allá de las materialidades, porque en general yo no creo que puedas lograr muchos cambios, por ejemplo, qué sé yo, utilizando un material para construir en relación a otro. Realmente no creo que va por ahí. La vegetación sí, o sea, espacios verdes. Por ejemplo, este estudio, dentro de lo positivo, del que hablamos hace un rato, si bien hay un montón de población afectada, también hay cosas positivas, como por ejemplo el Parque Metropolitano es un espacio, digamos que libre de contaminación de tráfico, ¿ya? Entonces, también es importante proteger estos espacios. O sea, si tú trabajas en plena, no sé, centro financiero, pues ni modo, ¿no? Pero si tú quieres ir a descansar al parque, pues tienes que tener ese derecho también, ¿no es cierto? Y esos espacios de ir a lugares para recrearte, para descansar, ¿ya? La Carolina, por ejemplo, no es un parque silencioso, ¿ya? Un parque que está rodeado de avenidas principales, entonces sí es un espacio más bien ruidoso. El Parque del Sur también se identifica como un parque, como un lugar tranquilo. Entonces, yo creo que va por ahí también, ¿te fijas? El respetar y cuidar, digamos, de aquellos lugares donde no hay ruido y sobre todo en temas, por ejemplo, de ocupación. Si es que voy a hacer un uso residencial, ver o un espacio para que ahí se desarrollen proyectos residenciales, ver que cerca no hayan lugares industriales o que las avenidas principales de alguna manera también, por ejemplo, no afecten. Entonces, ¿cómo es eso? Que el proyecto de alguna manera haga un estudio de cuál es el ruido ambiental y si es que es necesario, por ejemplo, su fachada principal, no sé, esté con doble cristalamiento o tenga una zona de amortiguamiento, de manera que la gente que se va a vivir ahí después no tenga el problema de que está en un lugar en el que no puede descansar, que se da mucho. O sea, yo he tenido de entre amigos y cuando trabajaba en la Secretaría del Ambiente gente que claro, ya le entregan el departamento y resulta que cuando tú vas a visitarlo y todo, pues es muy bonito, pero otra cosa es vivir ahí, ¿no? Entonces, resulta que hay un montón. ¿Qué puedo hacer? Entonces, imagínate, después de haberse endeudado en comprar su departamento, ver cómo invierten ahora para mejorar las condiciones, no creo que sea justo. Entonces, si tú haces un proyecto, ¿no es cierto?, en el cual tú puedes identificar que puede haber un problema porque está cerca de una avenida principal, pues ese constructor tiene que estar en la obligación de dar las condiciones adecuadas, ¿te fijas? Es un poco como la resiliencia, o sea, si no podemos hacer un cambio por el calentamiento global, pues ¿cómo nos acomodamos al calentamiento global? ¿Cómo nos podemos adaptar? Entonces, aquí es algo así. Si estamos en un lugar ruidoso, porque tiene que ser así, pues veamos los mecanismos para poder vivir, digamos, sin estar afectados por ese ruido. Entonces, eso, como te digo, para mí se resume en una palabra que es la planificación. Desde la parte de zonificación hasta construir de manera correcta. Otro tema que no es ambiental, por ejemplo, y que yo también lo identifico aprovechando de esta pregunta, es el ruido que hay entre habitaciones, o sea, entre un departamento y otro. Entonces, no hay una norma nacional que te obligue a tener un aislamiento mínimo, por ejemplo, entre dos departamentos. Entonces, también, yo te digo, comparto mucho a veces experiencias personales, gente que vende su departamento porque no le soporta al vecino, porque el vecino hace fiesta, qué sé yo. Entonces, el vecino tiene derecho hasta hacer lo que él quiera en su casa, pero no debería afectarle al de al lado. ¿Y por qué le afecta? ¿Por qué? Porque no hay una separación, un muro, ¿no es cierto? Que sea lo suficientemente
qué sé yo, sólido, grueso, lo que sea, para aislarlo del vecino. Entonces hay un tema de privacidad. ¿Por qué no? Porque no se construye con normas adecuadas. Entonces, ¿qué digo yo? Tal vez me equivoco. El constructor trata de hacer lo más barato posible, lo más rápido, para salir rápido de su deuda y recuperar su inversión y tener su ganancia. Pero eso no puede estar a costa del bienestar de la gente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer. Seguramente necesitaríamos un montón de rato para conversar acá. Pero sí, hemos identificado, ¿no? Yo te estoy hablando de cosas generales. Ponte, una de las cosas buenas que está pasando en la ciudad con respecto al tema de establecimientos nocturnos es que salió una norma de aislamiento. Entonces, antes a las discotecas se les regulaba con la misma norma de las industrias, digamos, de la que te nombraba de fuentes fijas. Entonces, iba el técnico a medir con un micrófono, pero imagínate, iba en la noche, en plena Mariscal, todo el mundo haciendo ruido, la gente en la calle. Entonces, muy difícil monitorear eso. Entonces, hace un par de meses, no sé si es un año ya, salió una norma de aislamiento acústico. Entonces, los establecimientos tienen que cumplir con un determinado aislamiento, de manera que ellos adentro pueden estar haciendo música en vivo, poner la música que quieran, pero afuera no sale ese ruido. Te fijas un poco, pues, lo que hablábamos, ¿no? de mantener, digamos, esos espacios protegidos también, ¿ya? Y que el que quiera hacer ruido, pues que haga ruido, pero que no moleste al de al lado, ¿ya? Yo creo que ese es nuestro gran reto. ¿Ya? Sobre todo en una ciudad grande como Quito. Ok, hay cosas interesantes con las que coincido, otras con las que no tanto de lo que tú estabas planteando, porque en términos, por ejemplo, de zonificaciones, si bien la idea, el primer momento, digamos, de los planes urbanos justo se basaba en eso, ¿no? En dividir zonas, y sí que hay usos que generan mucho ruido y o problemas ambientales que generalmente son necesarios separarlos de la zona en donde estamos habitando, pero sí que un poco la tendencia más bien ahora, más allá de la zonificación, más bien es justo tender a mezclar usos. Las centralidades, que le llaman, o generar esos espacios. Sí, también la idea de las centralidades, ¿no? Como pero más allá de centralidades, tal vez de multicentralidades, para evitar generar unas dependencias de unas solas zonas y mejorar, ¿no es cierto?, la movilidad diaria, para no tener todos que trasladarnos al mismo sitio. Pero en general, ya en términos urbanos, se plantea más bien la mixticidad de usos. Y ahí más bien recalco lo que tú decías hace un momento, que no tanto es el vehículo, sino más bien es la actitud de la gente, porque si tú tienes un comercio y haces tu venta normal, diaria y lícita y todo lo demás, no necesitas poner un parlante. Y si estás moviéndote en el vehículo, tampoco necesitas generar ruido. Entonces, tal vez la idea no tanto es como dividir zonas, sino mejorar nuestros comportamientos como ciudadanos, que puede ser como inclusive hasta, no sé si más fácil, pero lo necesario, ¿no? Y en tema de normas, es interesante el tema de las normas, pero creo que igual nos falta ir más allá, ¿no? Como comentábamos hace un momento también, porque no sé qué opinas tú, pero me da la sensación que hay una naturalización también en la gente, es decir, la gente nos hemos acostumbrado, no todos, lógicamente, algunos que saltamos cuando nos pitan, pero la mayoría de la gente está como muy acostumbrada al ruido y no se preocupa por protestar. Sería, no sé, interesante ver cuántas demandas hay, cuántas denuncias hay en el municipio que se hayan preocupado por el tema del ruido y cuántas han sido solucionadas. Pero creo que hay también como parte de empezar a denunciar, porque hay unas normas hechas. Entonces, no sé, en ese sentido, ¿qué opinas un poco ya para ir cerrando? Y si quieres sumar algo más. Sí, mira, bueno, yo hace rato que no estoy, digamos, trabajando para, en este caso, la autoridad ambiental, pero hasta hace poco yo conversaba con gente que todavía tenía ahí. Por ejemplo, ellos dicen que aproximadamente un 50% de las denuncias que llegan a la Secretaría del Ambiente son relacionadas al ruido. Entonces ahí también ves, digamos, la importancia. Entonces, puede ser que la gente esté acostumbrada, pero si tú le preguntas o haces encuestas, siempre se identifica el ruido como uno de los problemas importantes, digamos, en una ciudad, por un lado. Estoy de acuerdo contigo también con lo que tú dices, no se trata tampoco de separar, porque claro, urbanísticamente también más bien la idea es de que tú no te tengas que mover mucho, sino que tengas todo cerca, pero sí de alguna manera acústicamente, digamos, proteger, o ya sea lo que yo te decía, no es necesario que le mandes al otro lado de la ciudad, pero puedes hacer una construcción que sea lo suficientemente, digamos, aislada, buena o que esté bien aislada acústicamente, de manera de que yo no me sienta afectado, por ejemplo, las actividades que se dan alrededor. Sí, entonces un poco mezclar eso, ¿no? Un poco también encontrar ese equilibrio, y por eso es que es difícil, porque acústicamente tú tienes un problema,
puedes solucionarlo desde lo acústico, pero tal vez no lo estás solucionando desde la parte, no sé, de movilidad o la parte de organización, etc. Entonces sí, no es sencillo. Pero bueno, son parte un poco de los retos que tenemos que lograr. Y como tú dices, yo creo que todo recaería en un tema de comportamiento. Si nosotros fuéramos mucho más respetuosos, más empáticos con nuestros, ¿no es cierto?, con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea, en general yo creo que todo funcionaría mejor. Y eso, pues, ¿de qué manera cambiarlo? No sé, tal vez la educación, los que somos papás, un poco transmitir hacia nuestros hijos, porque yo sí creo que, digamos, el gran problema que tiene la ciudad es eso, es un tema de falta no sé, de ver alrededor, digo yo, ¿no? De ver quién está alrededor y cómo tu accionar puede afectar esa sinergia, ¿no?, que hay, digamos, alrededor tuyo. Creo que no somos buenos, nosotros somos como que la mayoría, hablo yo, como digo nosotros, ¿no?, como en general, estamos viendo nuestro metro cuadrado y no vemos qué pasa alrededor. Entonces, eso tenemos que cambiar y seguramente ahí también se solucionaron un montón de problemas, entre ellos estos problemas asociados al ruido. Miguel Ángel, ha sido un gusto compartir contigo estos minutos. Te agradecemos mucho la presencia. Saludos a toda la gente que está trabajando en esta investigación en la UDLA y esperamos seguir viendo resultados al respecto para aportar a la ciudad. Pues muchas gracias a ti, Diana, por la invitación. Para nosotros, los que, digamos, trabajamos en estos temas, en la universidad y en general, pues siempre es un gusto poder tener estos espacios para conversar de estos temas que son necesarios. Y pues nada, encantado para venir cualquier otro rato que tú me quieras invitar y pues compartir lo que estamos haciendo como grupo de investigación. Eso nada más, saludos a todas las personas que nos escuchan y pues muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias, buenos días.